Vamos a hablar acerca de Fibonacci con el tiempo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va aquí en un nuevo video para su canal Economía? Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso gratuito, ¿ok? Donde estamos hablando acerca de Fibonacci, ¿entendido? Este será el último capítulo de Fibonacci con respecto a este nivel del curso, ¿ok? De Fibonacci es un mundo muy amplio y muchísimas cosas que se pueden hablar. Sin embargo, tomando en cuenta que toda esta parte del curso es conocimiento teórico, hacemos práctica, pero todavía estamos vaciando la parte teórica. Ok, vamos a cerrar Fibonacci con este capítulo. Vamos a tocar dos o tres cositas muy simples, pero es importante que vayas a practicar. Ok, y luego vamos a entrar con ondas de helio, donde vamos a utilizar todas estas herramientas, sobre todo mucho Fibonacci en ese tipo de análisis, y tocaremos nuevamente el Fibonacci con el tiempo. Ok, entonces nosotros ya aprendimos con respecto a Fibonacci a hacer nuestros retrocesos, ok, a extender un retroceso y ver los puntos que nos marcan los retrocesos Fibonacci para buscar posibles entradas. Ok, ya nosotros aprendimos esa situación. Entonces luego que hacemos nuestra entrada, también tenemos otra herramienta que nos permite tratar de estimar de forma de probabilidad. Recuerden que esto no es cierto 100%, simplemente probabilidad hasta dónde puede llegar nuestro precio. ¿Entendido? Y hablamos de las extensiones de Fibonacci. Entonces tenemos cómo entrar con los retrocesos de los impulsos en la tendencia y también cómo tratar de estimar el precio en el alcance, en la parte de la altura. ¿Okay? Hoy vamos a hablar acerca del tiempo. ¿Qué pasa? Luego que tenemos nuestro retroceso de Fibonacci y luego que nosotros marcamos una extensión, vamos a calcular qué tiempo probablemente pueda llegar a esos niveles que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Te aclaro de una vez que no es algo 100% efectivo. Tiene una efectividad dependiendo del activo y dependiendo de tu backtesting. Una efectividad de 50, 60, 70%. Y lo que te voy a recomendar es que debes hacer backtesting, porque sí, dependiendo de la temporalidad en que tú operes, puede ser más efectivo o no. Pero nos puede dar una referencia, y sobre todo para que podamos tener en nuestra cabeza y entender por qué la paciencia es una de las cosas más importantes en el trading y en las inversiones. Ok, aquí mezclamos las dos cosas porque es muy importante. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a eliminar en este momento nuestras extensiones, que ya esto nosotros la vimos y por supuesto que la vamos a utilizar en este momento. Y vamos a ubicar nuestra herramienta. Como puedes ver, tengo mi gráfico totalmente limpio, no tengo indicadores, no tengo volumen, nada. Simplemente me voy a ir del lado izquierdo donde están las herramientas de Gann y Fibonacci. Hago clic ahí, despliego y me voy a ir. Abajo tengo dos. Dice una zona horaria de Fibonacci y zona temporal de Fibonacci basada en tendencias. ¿Ok? En este caso nosotros vamos a hablar acerca de la zona temporal de Fibonacci basada en tendencias. La zona horaria de Fibonacci es la que siempre se ha utilizado, pero tiene unos detallitos que hay que tenerle como que ajustarla manualmente. Y por eso es que luego sacan la zona temporal de Fibonacci basada en tendencia. Entonces nosotros no vamos a perder tiempo con la otra, que sí funciona, pero hay que hacerle ajustes. Vámonos directamente con la zona temporal de Fibonacci basada en tendencia. Hacemos clic aquí y ya la tenemos sujetada. Lo que pasa es que todavía no sale. ¿Y cómo hacemos para que salga, Rafael? Tenemos que marcar 3 puntos exactamente igual que las extensiones. Entonces nosotros vamos a ir, por ejemplo, a identificar una tendencia. Vamos al punto más bajo donde inicia la tendencia. Luego hacemos clic en el punto más alto. Y luego hacemos un clic en el punto más bajo. ¿Entendido? Y luego que ya tenemos los 3 puntos, se me va a desplegar una serie de niveles con colores. ¿Ok? Esos niveles con colores son los niveles de Fibonacci, pero en este caso de ir hacia abajo o hacia arriba están proyectados de forma horizontal, en este caso a la derecha. Pero es lo mismo
que estamos viendo. Ahora simplemente me va a decir armónicamente en qué niveles tal vez el precio pueda llegar. Ok, entonces como ustedes saben que todos esos niveles yo no los utilizo, todos son útiles, ya dependerá de tu backtesting y que tú lo que quieras hacer, ok. Yo te lo voy a colocar como yo lo reviso, ¿entendido? Vamos entonces a hacer clic nuevamente. Fíjate que aquí sale el menú de propiedades. Acuérdate que esto puede salir arriba, abajo, del lado, dependiendo en ese momento cómo está tu pantalla. Vamos ahí donde está la bolita que es como un engranaje y dice opciones de configuración, hacemos clic ahí. Yo te lo voy a colocar como yo lo uso, pero tú lo puedes acomodar y hacer un backtesting del que sea, porque todos los niveles son importantes. Este tipo de herramientas, por lo general, muy poco vas a encontrar información porque son herramientas muy personales. O sea, ya esto es dependiendo de tu forma de operativa. No es lo mismo en mi caso que mi operativa es en 4 horas diario semanal a una persona que lo hace en 15 minutos, en 5 minutos, que también le funciona, pero debe ajustar su backtesting. Muy bien, entonces voy a dejar el punto cero, sí, simplemente lo voy a cambiar un color blanco, ¿entendido? Un poquito más grueso para tenerlo más marcado. El 0.38 en este nivel no lo voy a utilizar. El 0.50 tampoco lo voy a utilizar. El 0.61 sí lo voy a utilizar. Y de repente lo voy a dejar verde. Lo voy a dejar verde pero un poquito más grueso. Normalmente yo lo dejo todo un solo color, pero en este caso para dar la clase lo voy a dejar verde, ¿ok? Voy a dejar el número 1 también. Este lo voy a colocar amarillo. Vamos a colocarlo aquí amarillo. Vamos a verlo para que se diferencie en la clase. El 1.38 no. El 1.61 sí. Vamos a colocarlo un poquito rojito. ¿Ok? El 2 no. El 2.38 no. El 2.61 y el 3 no. ¿Ok? Yo normalmente pongo todo esto en unos colores, pero vamos a ponerlo en color diferente para ver si logramos tener exacto. Para poder entender un poquito más lo de la clase. Se me lo voy a poner un poquito más grueso. Este, el último, un poquito más grueso. Perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos configurado y tenemos estos niveles Fibonacci. Tenemos el punto 0, que sería el tercer punto de los clics. Luego tenemos la línea verde, que sería el 0.61 de Fibonacci. La línea amarilla, que sería el número 1. Y la línea rojita, que nos sería el 1.61. Digamos que sean los niveles que para mí son los más importantes de Fibonacci. Repito, no quiere decir que los otros niveles no sirvan, sí funcionan, simplemente que tienes que hacerle un backtesting para ti. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Rafael, ¿de qué nos quieres tratar nosotros hablar de esto? Muy bien. Cuando nosotros tenemos un impulso alcista, como el que estamos viendo, de esta forma, aquí digamos, estamos en Bitcoin, un ejemplo, 17.800, estoy en pasado, ¿ok? Después vamos a hacer ejemplos ya actuales. Hay un impulso claramente alcista y luego viene un retroceso. ¿Entendido? Los retrocesos nosotros ya sabemos que lo marcamos con las extensiones de Fibonacci. Sin embargo, nosotros podemos observar que tenemos varios retrocesos. Tenemos un primer retroceso que llegó al 0.50, luego el precio sube, luego llega otro retroceso, luego sube y luego vuelve a bajar. Nosotros cuando vayamos a colocar el tiempo, no puede ser antes que se empiece a mover el movimiento al alza. Por lo general se coloca después que el movimiento está al alza. ¿Entendido? Entonces vamos a quitar, por ejemplo, estas extensiones. Nosotros vemos y vamos a ubicar el nivel más bajo. ¿Ok? El nivel más bajo. Si nosotros nos acercamos, ¿ok? Ya después que haga los retrocesos, después que hace los retrocesos y observamos que el precio poco a poco se empieza a estabilizar y empieza a subir, nosotros vamos a ubicar el tercer punto en el nivel más bajo. Fíjate que aquí tenemos dos niveles que están muy parecidos, pero el más bajo es el que está en el medio. Ahí es donde nosotros lo vamos a colocar, en el más bajo. ¿Ok? Eso puede variar un poquito por arriba, la variación realmente no es tanto, pero digamos que es una forma de nosotros trabajarlo más armónico. ¿Ok? ¿Qué me indica a mí el tiempo? Bueno, que la distancia de este primer impulso desde la parte baja, como está la flecha, esta parte baja, a lo alto, si nosotros la proyectamos desde el punto más bajo, nos va a coincidir por lo general con el nivel de 1.
en las extensiones de Fibonacci del tiempo a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos nuestro nivel más bajo, por ejemplo en este caso el 21 de enero, aproximadamente nosotros podemos proyectar que para el 19 de febrero podemos estar llegando a ese nivel de extensión. ¿Entendido? Y podemos confirmarlo colocando nuestra extensión de Fibonacci. Vamos nuevamente al movimiento de extensión. Ok, buscamos extensión de Fibonacci. Exactamente lleva la misma amplitud. Ok, y fíjate cómo coincide. Te lo voy a colocar aquí. Cómo coincide el nivel número 1 de las extensiones del tiempo con el nivel número 1 de las extensiones de Fibonacci del precio. ¿Ok? En este caso se dio exacto, no todo el tiempo se da exacto, hay un pequeño margen arriba o un pequeño margen abajo, pero nos puede ayudar con esa proyección de cuánto tenemos que esperar. Entonces muchas personas a veces entran, por ejemplo aquí en la entrada, entraron el 23 de enero, entonces se desesperan porque pasa el 27, el 29, el 30 y esto no sube y cierran la operación. Y resulta que armónicamente, dependiendo en el gráfico que lo hagas, la operación, por ejemplo en este caso es un gráfico de un día, ¿entendido? Nosotros debemos proyectar y esperar, y fíjate que el 19 de febrero, prácticamente un mes después, la operación llegó a su punto más alto. Entonces por eso es que es importante entender las temporalidades. Y Fibonacci nos ayuda. Esto es una herramienta, no es una ley universal ni que es exacto. Recuerda que te hablando que es una herramienta que nos permite entender el por qué hay que tener un poquito de paciencia. En este caso el ejemplo es Bitcoin. Vamos a buscar otro ejemplo de repente que no nos salga tan perfecto. Vamos a vernos por ejemplo con el oro. El oro puede ser que no sea tan perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver un impulso del oro. Vamos a ver, estoy aquí en gráfico diario. Vamos a ver, flechita para acá. Muy bien. Vamos a determinar un impulso con el bueno. Aquí ya yo les voy a buscar ya para proyectemos un poquito. Uno que ya se haya realizado. Ok, bueno, vamos a colocarnos a ver qué tal. Ok, tenemos un impulso. Vamos a colocarnos en el tiempo. Clic en la zona temporal de Fibonacci basada en tendencias. Vamos de donde inicia el impulso y tenemos un retroceso al punto más bajo. Ok, muy bien. Entonces ya sabemos que la distancia que hay desde el punto 0 hasta la parte alta no debe coincidir cuando proyectemos con el número 1. Ok, si lo hacemos así gráficamente vemos cómo la proyección llega desde el punto más bajo hasta donde está el nivel de Fibonacci de extensión del tiempo. ¿Ok? ¿Se dio un poquito antes? Sí, mejor, se nos adelantó. Pero fíjate que el rango nos lo está marcando en el nivel 1, a pesar de que el precio llegó un poco antes, el 0.61. Y si es antes, pues mejor. Pero al tener el promedio de saber más o menos cuándo se nos puede dar, nos facilita el nivel de espera a la hora de nosotros invertir. ¿Cómo los confirmamos? Nuevamente buscamos nuestras extensiones de Fibonacci. ¿Ok? Vamos del fin a la parte baja, retrocedemos al mismo punto y mira cómo coincide. ¿Ok? Entonces, fíjense que es una zona entre el 0.618 y el 1, como te dije, en este caso se nos dio antes, pero si se nos da antes mejor. Pero nos permite estimar, nos permite saber que luego de esa entrada que nos estaba dando por la parte baja, hay que esperar aproximadamente 70, en este caso fueron 100 días. Entonces, por ejemplo, vámonos con el mismo oro, que está en este momento haciendo un movimiento importante. Entonces nosotros podemos colocar aquí nuestras extensiones de Fibonacci, ¿verdad? Ok, entonces nosotros estamos estimando que el oro debe llegar a los 2.300 dólares por onza. Entonces vamos a utilizar nuestra extensión temporal de Fibonacci. Vamos del punto más bajo al punto más alto. Retrocedemos al punto más bajo del retroceso. Ok, y proyectamos. ¿Entendido? Entonces, tomando en cuenta este movimiento que tenemos aquí, digamos que aproximadamente para el 5 de agosto deberíamos estar tocando ese nivel. ¿Ok? Para el 5 de agosto. Y en este momento que estoy grabando, ¿ok? Estamos en 12 de mayo. Ustedes probablemente que los que vean el video después revisarán si se dio o no se dio. Recuerda que son zonas. Pueden ser un poquito antes, puede ser un poquito después.
Pero lo que me está diciendo es que yo en este momento en el oro que estoy grabando tengo una posición para entrar. O sea, esto es una entrada, ¿entendido? Aquí donde estoy tengo la posibilidad de entrar. Pero debo entender que para que se me ejecute todo mi movimiento, de a partir de hoy debo esperar aproximadamente 82 días para llegar, por ejemplo, a mi primer target de 1, ¿entendido? Y por supuesto, si vamos a buscar el 1.61, probablemente hay que esperar 174 días. Yo no hablo tanto del 1.61 porque cuesta más que se dé en el nivel. O sea, en los backtesting que yo he realizado, sí llega en el tiempo, pero no es tan fiable como el 1. O sea, el nivel 1 a 1 del movimiento desde la parte baja del primer swing hasta el primer 1 es mucho más fiable la temporalidad que cuando llega a 1.61. Sin embargo, pues también podemos irlo revisando y poderlo irlo monitorizando hasta el 1.61. Ok, lo dejo puesto porque digamos que es unos niveles muy importantes porque el precio tiende a llegar ahí. Lo que no sabemos un poquito es el tiempo, pero la extensión en este nivel sí funciona. Vámonos con otro activo, vámonos con la plata. Vamos a hacer otra prueba con la plata. Ok, entonces nosotros podemos hablar, vamos a buscar un swing que ya se haya realizado. Ok, o bueno, aquí lo podemos anticipar. Lo que pasa es que quiero que ya se hayan realizado para que puedas verlo. ¿Entendido? Aquí, bueno, aquí no hubo un bajón, no hay un swing tan importante. Este swing puede ser que no funcione. Y fíjense que este sería un poquito distinto. Ok, vamos a ver qué tal este. ¿Por qué? Porque el retroceso no es profundo, simplemente nos hizo fue un rango. Vamos a ver qué tal funciona, si funciona o no funciona. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos Fibonacci, vamos al punto más alto, el punto más bajo. ¿Ok? Y fíjense que en este caso puede ser que nos quedemos inclusive cortos. ¿Ok? Tal vez tarde un poquito más porque no existió un retroceso tan importante. Vamos a verificar el retroceso. Si llega por lo menos al 0.23. Bueno, fíjense que en este caso el retroceso Fibonacci no llega al 0.23. Yo no lo tomaría como tan fiable en este caso, tomando en cuenta que no me llegó por lo menos al 0.38, que yo lo debería tomar. Sin embargo, vamos a ver qué sucede. Ok, vamos se me perdió todo. Vamos a ver qué sucede. Ok, vamos a ver qué sucede con las extensiones. Vamos a buscar nuestras extensiones de Fibonacci 1. Ok, y fíjense que lo que en este caso hizo fue que nos tardó un poco más. Ok, nos tarda más. ¿Entendido? Porque no hay el retroceso completo. Yo quiero uno con un retroceso más claro en la plata. Vamos a ver qué se está dando en este momento. Bueno, vamos a cambiar temporalidades. Vamos a buscar uno de 4 horas. Ok, vamos a buscar uno de 4 horas que probablemente, porque por supuesto funciona en diferentes temporalidades. Solo tenemos que nosotros empezar a ajustarlo a nuestro backtesting. Yo aquí te lo estoy probando en diferentes activos y tú luego lo revisarás en el que consideres más viable. Vamos a ver aquí, tenemos otro movimiento, coloqué las extensiones donde va a llegar el precio y vamos a colocar nuestras extensiones de temporalidad en el Fibonacci. Entonces venimos a 4 horas y fíjate cómo nos coincide aquí en la plata la extensión de Fibonacci, el número 1 del nivel de precio con la extensión de temporalidad del número 1 aquí. Y aquí el precio llegó prácticamente, digamos que unas horas después de marcar el nivel. Tal vez ajustándolo más exacto nos lo dé muy exacto. Pero fíjate cómo funciona. Entonces, si nosotros hacíamos una entrada en este nivel de extensión de Fibonacci, nosotros podemos proyectar el precio y entender que para poder llegar a este primer nivel hay que esperar 8 días en gráficos de 4 horas. Pero siempre es importante determinar que existe primero un impulso, ¿entendido? Un impulso alcista. Esto lo vas a entender mucho más cuando veamos ondas de Helios. Lo que pasa es que es importante que tengas claro este tipo de situaciones porque cuando veamos ondas de Helios ya tengas practicado esta parte. Vamos a otro activo porque la idea es que practiquemos, que veas la utilidad. Ok, ya hablamos, ya vimos de BIC. Muy bien, vamos a probar entonces ahora con el SP500, ¿entendido? Con el SP500 y vamos a ver que aquí tenemos otro swing, ¿entendido? Vamos a ver, colocarnos de aquí de la parte de abajo donde inicia el swing. Ok, vamos a la parte más baja y proyectamos nuestro precio. ¿Entendido? Vamos ahora con el tiempo, vamos a buscar nuestra zona temporal y hacemos la misma proyección del swing. ¿Entendido? A la parte
más baja, ¿ok? Vamos a revisarlo aquí, la parte más baja, y proyectamos. Vemos que el precio justo en este nivel no llega en el mismo momento, tarda un poquito más, ¿entendido? Tarda un poquito más. Digamos que se nos extendió al siguiente nivel, que sería 1.61 en las extensiones de Fibonacci. ¿Nos llega al otro nivel? Sí. ¿Llegó al precio? Sí. ¿Tardó más? También. Entonces, esto para que ustedes puedan ver de que no todo el tiempo es perfecto, no es totalmente 100% fiable, pero sí nos da una proyección, sobre todo para entender que si, por ejemplo, tú entraste, vamos a ajustarlo bien de todas maneras, vamos a ajustarlo bien. Si tú entraste, entendido, en esta zona, en los 3200, que las extensiones Fibonacci, el retroceso Fibonacci te hubiese dado entrada aquí, entonces tenías que saber que vas a esperar por lo menos 66 días. A los 66 días que llegaba al nivel 1, tú tomas decisiones. Saco, compro más, reviso, cierro, cancelo la posición. Ok, en este caso, pues si ves que el precio ya te estaba seguido, tú la podías mantener un poco más. Ok, pero no es exacto como te lo estoy mostrando en este otro activo, pero se puede ajustar. Tal vez pasa lo mismo, igual a lo mejor en 4 horas puedes encontrar algunos movimientos que te sean más fiables. Por eso es que es lo importante de uno hacer un backtesting, ¿entendido? Es muy importante. Por ejemplo, en 4 horas, fíjate que aquí tenemos un impulso algo distinto. ¿Por qué? Porque fíjate que hay un arco en el impulso. Esto no es muy natural. Sin embargo, vamos a proyectarlo. ¿Ok? Vamos a proyectarlo. Nosotros vamos a hacer una extensión del precio. ¿Entendido? Y ahora vamos a colocarte el movimiento de tiempo de Fibonacci. Ok, y fíjate que en este caso está un poquito más ajustado al tiempo. Ok, en 4 horas. Ok, aquí está el nivel 1 de la extensión con el nivel 1 del tiempo. Si te das cuenta, creo que hemos hecho 4 o 5, solamente una no ha coincidido, pero estuvo bastante cerca. Por lo tanto, es una herramienta bastante fiable que te puede servir, que la puedes utilizar, ¿entendido? Para hacer la proyección del tiempo. ¿Para qué más utiliza estas herramientas, Rafael? Para muchísimas otras cosas, pero te la voy a dejar para videos posteriores, porque también a través de la herramienta de extensión del tiempo de Fibonacci podemos buscar unas entradas importantes. Pero ya eso esperemos terminar el capítulo de ondas de helio para que podamos ubicar ese nuevo apartado. Por ahora, quédate con este video entendiendo que el tiempo lo puedo proyectar. Existe una probabilidad, ¿entendido? Una probabilidad, más no es una certeza, pero te va a demostrar de que en el trading de verdad, en el trading serio, dependiendo de la temporalidad, tú debes esperar, ¿entendido? Si tú eres scalping, te vas a 15 minutos, 30 minutos y haces otra situación. En mi caso, lo que te estoy enseñando es un trading un poquito más intradía, un poquito más a swing. ¿Y por qué, Rafael, no me estás enseñando scalping? ¿No sabes scalping? Sí, vamos a hablar de scalping. Lo que pasa es que si eres nuevo, y supongo que si estás haciendo el curso tienes poca experiencia, las temporalidades bajas necesitas reacciones muy rápidas. Y si estás empezando, esas reacciones muy rápidas no la vas a tener porque no tienes experiencia. Por eso es que, a diferencia de otros cursos, en mi caso prefiero enseñarte temporalidades más largas para que te dé tiempo de pensar, de reaccionar, qué hago o qué no hago, ¿entendido? Y posteriormente, cuando ya terminemos este curso, que ya supongo que tendrás bastante experiencia, entraremos en el curso de scalping, las temporalidades más cortas. Un fuerte abrazo, amigos, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Por favor, ven a la plataforma y practica, porque esto se trata de practicar, y estaremos atentos ahora con la nueva sección del contexto del mercado, que será el próximo video sobre ondas de helio. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.